historia, un libro para declarar. Se aprende, bueno, y nosotros hace 20 años que estamos, él se fue y nosotros seguimos, qué bueno. y la verdad que nos va bien, pero bueno. Sí, bueno, ayer hablando de, todo empezó por la nata y terminamos hablando de Rosario 12 y me estuvieron contando un poco y nos enganchamos hablando de política, porque la verdad que muy interesante escucharlo. Ahora la pregunta, ¿la política te interesa desde siempre? ¿Te empezó a interesar ahora? La política me interesa desde siempre, quizás lo que me pasó ahora es que el contexto me dio la posibilidad. Sí, y la notoriedad también hace que lo que vos digas o pienses de política tenga una implicación. Sí, pero qué sé yo, mayor. hay mucha gente notoria que por ahí no dice lo que piensa. No, lógico, sí, que hace algún cálculo distinto y demás, ¿no? Totalmente, pero creo que lo que me pasó a mí fundamentalmente fue que evidentemente sin darme cuenta encontré un espacio para poder expresarme, porque creo que si hay algo que tenemos que reconocer de este gobierno es la posibilidad de que la política vuelva a los hogares, a las mesas de los bares. Estábamos hablando de política, estamos Lógico. todo el tiempo hablando de política. Sí, incluso los que no hablan también están tomando posiciones políticas, ¿no? Totalmente. Haciendo definiciones. Así Ahora, que eso. a propósito de eso, de vuelvo a la casa, vuelvo a los hogares, ¿cómo era tu casa? De chiquita, chiquita, ¿eh? Mi casa, a ver, yo Allá en tuve el muchas 75, casas. antes del golpe de Estado. Sí, yo nací en el 74. Claro. Yo tuve muchas casas porque mis viejos se mudaron mucho. Y yo un poco repetí después esa situación. ¿Por qué se mudaba tu Nos viejo? mudábamos porque se no era cansaban de viajante, una nada. No, se Ah, cansaban bueno. y nos mudábamos. Bien. Yo tengo un recuerdo muy feliz de mi infancia. Yo vengo de una clase, mis padres son trabajadores los dos, nunca nos sobró nada, al contrario, siempre fuimos muy austeros en nuestra manera de vivir, siempre vivimos en lugares chiquitos, siempre ¿Vos, vivimos tu en la mamá, ciudad. Yo, tu mi papá? mamá, mi papá y después nació mi hermana, pero cuando Una yo hermana. tenía 7 años. Ah, eras grande ya. Va grande. Una familia bastante reducida, entonces fue como siempre un pensamiento y un anhelo que crear una familia grande. Ajá. Siempre pensé, no, cuando yo tenga mi familia quiero tener una familia grande. Me gustaba la cosa de juntarnos en la mesa, a comer todos juntos y bueno, ya tengo 2 hijos, me gustaría tener uno más. Bueno. Y tengo muchos recuerdos muy lindos de mi infancia. Yo empecé a trabajar a los 6 años, entonces casi te diría que mis recuerdos están muy ligados a mis primeros pasos como ¿Quién te acompañaba? ¿Tu mamá? artista, mi mamá. De la manito. Mi mamá, yo le pedí a mi mamá, yo era fanática cuando era muy chiquitita de Festilindo, que era un programa que salía por Canal 13 en ese momento. Se cantaba y pedían chicas que se presenten para un casting y yo me presenté. Bueno, eso es lo primero. Yo me presenté a los 6 años, decir yo me presenté, vos le hinchaste la pelota a tu hija, Le eché la pelota, le eché la pelota, le Porque dije. es muy raro, ¿no? Totalmente. Y mi mamá, de hecho, no quería llevarme, pero no quería llevarme para que no me desilusionara, porque supongo que. Habrá pensado que va a ser peor la desilusión si no la aceptan. Totalmente. Que la alegría si la aceptan. Y yo ahora que soy madre puedo entender su pensamiento perfectamente. Entonces, ¿Pero vos llevarías a tus hijos a un casting? Mira, si sintiera que hay algo que les pasa que es real, primero porque me pasó a mí. Y segundo, porque creo que yo le estoy muy agradecida a mi madre que me haya escuchado y que haya podido leer que lo que yo le decía era verdad, que había una vocación, digamos. Totalmente. Entonces, haber empezado de muy chica a mí me allanó mucho camino. Si bien se pierden muchas cosas, también se ganan otras. Eso te iba a decir, ¿la escuela? Y un quilombo, la escuela un quilombo. ¿Era buena alumna más o menos? No, ¿No te muy interesaba? vaga, no me interesaba. O sea, que mi hijo mayor, el de 8 años, le pasa lo mismo, que a mí no le interesa nada. Y me mata, porque yo es como que no me puedo pelear contra eso, porque yo era igual. O sea, no me importaba nada. Y aparte le funca bien la cabeza y para alguna cosa brillante. Totalmente. Y vienen y te dice la maestra, bueno, que totalmente. La maestra me reta porque hago chistes. Claro. ¿Qué le voy a decir yo? O sea, digamos. Sí. No, yo me siento como muy en sincronía con mi hijo y de alguna manera lo entiendo porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Mi hijo es, por ejemplo, bueno, la música le pega porque mi marido es músico y porque en casa la música está como muy presente. Y además porque el músico, a diferencia del actor, es muy invasivo en su manera de, los instrumentos. No hay modo de evitarlo. Mi marido tiene su estudio en casa y además es típica de reunión que siempre aparece una guitarra. Sí, siempre. Ahora, esto, la ventaja comparativa de tu hijo sobre vos, en algún punto, es que vos venías de un hogar de laburantes y entonces en algún momento probablemente tu mamá o tu papá, a lo mejor no, porque sos mujer además. Estamos pensando hace 35 años atrás. Sí, totalmente. ¿De qué va a laburar este? A tu hijo no le pasa eso. A mi hijo no le pasa. Tanto vos como tu marido le dirán, bueno, estudiá. Totalmente. Obviamente que él tiene un camino más allanado porque nosotros
podemos bancarle ciertas cosas que, por ejemplo, mis padres no podían bancarme. Mis padres querían que yo siga una carrera universitaria. Claro. Y de hecho la abogacía era lo que a mí me interesaba particularmente. Yo quería ser abogada penalista. Pero yo actuaba desde muy chica y había una contradicción ahí, porque yo estaba cada vez profundizando más en mi carrera y tenía un discurso de que iba a llegar a ser abogada penalista. Y había algo como sí, inducido por mis padres que no tenía que ver con un deseo real. Entonces, a los 18 años... me acuerdo que llegué a mi casa y mi mamá me dijo, bueno... Lo está diciendo con tanta precisión, debes saber el día. Sí, sí, totalmente. Llegué a mi casa y mi vieja me miró y me dijo, bueno, estás por terminar 5º año, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a seguir? Y le dije, yo voy a ser actriz, mamá. Yo ya soy actriz, pero voy a decidir vivir de la actuación. Y me miró y me dijo, no, vos estás loca, no se puede vivir de la actuación. Le dije, yo lo voy a lograr. Cuando vos te fuiste a vivir sola, es que empezaste a estudiar con Gandolfo... un poquito antes. Antes. Un poquito antes. ¿Antes fuiste a vivir sola o antes empezaste con Gandolfo? Antes empecé a estudiar con Gandolfo. Bueno, porque eso daría la sensación, por lo que he conversado con otros artistas, que es como un punto de inflexión. Sí. Que si uno va a estudiar con Gandolfo, sí. Y Gandolfo, además de recibirte, te dice o te da señales de que, bueno, dale, avancemos con esto, de hecho, es como el carnet conductor, digamos, Gandolfo, ¿no? Me echó, fue muy loco lo que me pasó. Yo estaba haciendo son de 10, yo empecé a hacer son de 10 a los 16 años. Yo venía de hacer un montón de cosas antes y cae este programa que lo gané por casting y revienta, seamos 40 puntos. Sí. Y yo ahí empecé a estudiar con Carlos. Y Carlos tenía mucha resistencia a la situación de la televisión, porque la televisión lo que me hacía era que por momentos no podía ir a las clases. Claro. Había clases a las que yo faltaba. Sí, sí. Entonces un día me sentó, me dijo, había pasado un año y digamos empezaba como yo te dijera el año siguiente. Entonces me sentó y me dijo, mira, yo no puedo seguir con vos como alumna. Y yo me derrumbé. Y le digo, ¿cómo no podemos seguir? No, porque tu compromiso es escaso para mí. Así que sacudón. O decidís estar en las clases. Bueno, yo decido estar en las clases. No, ya está. Buscate otro maestro. Y el trompazo fue tan grande que yo casi te diría que Gandolfo no solo fue mi maestro por lo que él me enseñó en el año que yo estudié con él, sino por eso que hizo conmigo, que terminó realmente haciéndome decidir que yo realmente quería ser actriz. Y lo que eso significaba, porque para mí la actuación es algo muy profundo. Yo no tomo la actuación como algo trivial. Yo no elijo por dinero, aunque me haya equivocado, ¿eh? Sí, sí. Y el teatro particularmente es un espacio de mucha investigación, de mucha profundidad. Los grandes actores de la Argentina y del mundo son personas que pueden llevarte a entender y a conectarte con cosas que por ahí no conocías o no entendías. Cuando vos vas a hacer una obra de teatro y esa obra de teatro te deja algo nuevo que vos no traías o te llevas algo con lo que no venías, para mí ese es el arte, ¿no? La posibilidad de transmitir conceptos desde un lugar distinto. Entonces yo me tomo la actuación con mucha profundidad y esa trompada que me dio Carlos me ayudó mucho a entender que si quería ser actriz, si quería ser una gran actriz, tenía que seguir estudiando y cambiar algunas cosas. Bueno, sí. y fuiste con otros maestros, ¿no? Sí, después estudié con Augusto Fernández, claro. Otra cosa muy distinta, que era mucho más, digamos, analizar textos, entender un poco, analizábamos mucho Shakespeare y tomábamos textos de Ibsen o de Chekhov. Sí, clásicos. Una cosa como mucho más estructural, interesante también. Y después, qué sé yo, hice talleres con Joy Morris, hice muchas cosas, también estudié canto, porque yo en realidad empecé cantando. Hice talleres de clown, talleres de expresión corporal y tuve como una formación. La actuación es muy abstracta, es difícil, no es como la música que es matemática y que vos podés ser un gran músico por ahí, pero hay conocimientos básicos que los tenés que tener. Sí. La actuación no es tan así. La actuación hay mucha intuición, hay mucho de talento innato, hay mucho de observar el mundo. Y vos me corregís, porque lo mío es sencillamente de espectador. Sí. Que en este país más todavía, ¿no? Es decir, porque además hay una estructura en la industria de la televisión fundamentalmente que premia el aspecto, que está muy bien.